Muy bien, vamos a hablar con Pablo Caruso, que es periodista especializado en temas religiosos y que nos va a acompañar para analizar esta ceremonia histórica de canonización de los dos papas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Muy bien, Bernardo, ¿cómo andas? Bueno, y Pablo además tuvo posibilidad de tratar con Juan Pablo II en varias oportunidades. Una de ellas con motivo de la segunda visita del Papa a la Argentina, ¿no? Fue en el año 87. 87. 87. Sí. Bueno, ¿qué impresión tuviste? ¿Cuándo fue la primera vez que viste personalmente a Juan Pablo II? Mira, lo vi, bueno, cuando vino a la Argentina, en ese año, se hizo toda una organización por la visita del Santo Padre Juan Pablo II en el Mercado Central. Sí. Y a mí me tocó por circunstancias, como era allegado a Monseñor Bufano en esa diócesis, bueno, me llegó, he tenido una relación bastante cercana para organizar inclusive la parte periodística del encuentro del Santo Padre con los obreros que se hizo en esa ahí en el Mercado Central. Bueno, suponemos que tuviste posibilidad de tratar así personalmente con él, ¿no? ¿Cómo era él en el trato cuando personal? fui a Roma, pude asistir a una misa privada con él en su capilla personal, en la Santa Sede, está pegado a su dormitorio personal. El Papa era impresionante cómo rezaba, porque rezaba de una manera impresionante en el sentido de que estaba pegada a su frente contra el sagrario. Sí, contra el sagrario. Contra el sagrario, siempre de esta manera, ¿no? Rezaba, se levantaba muy temprano, hacía esa hora de oración y después celebraba misa con unos cuantos invitados. Sí. Muy poquito porque la capilla era muy pequeña y bueno, tuve en dos oportunidades solo y una vez con mi mujer que ha querido invitarla una vez. Así que... Lo que dicen las personas que lo han conocido y que han tenido trato frecuente personal con él es que dicen que es una persona que era así de afable y carismática en el trato personal como en el trato con la multitud también, ¿no? No, era algo muy inefable, se notaba esa cercanía, esa ponerte la mano en la frente, hacerte la señal de la cruz en la frente y escuchar atentamente lo que quieras decirle, ¿no? Después de la misa, después de estar esa misa, Monseñor Sigüis, que era en ese momento su secretario, nos acompañaba a la biblioteca del Santo Padre, donde pudimos charlar unos minutos así mirándolo a los ojos, ¿no? Y él mirándome a mí, preguntándome cosas muy personales y cosas sobre el periodismo. ¿Y cómo cuáles? Por ejemplo, lo que se pueda contar. Sí, lo que se puede contar. ¿Pero te preguntaba cosas de tu familia, de tu trabajo? Del trabajo, vos sabés que estaba muy preocupado por el tema de las comunicaciones sociales. Él ya veía... Ya en aquella época, hace 30 años, ¿no? Sí, absolutamente era vos sabés que fue el Papa que casi en 108 países visitó y fue el primer Papa que se abrió totalmente al periodismo de una manera muy impresionante, ¿no? O sea, jamás antes de Juan Pablo II se podía hablar directamente o preguntarle al Santo Padre cosas que se le preguntaron después. Claro. Te digo, esto realmente fue una apertura inclusive que en su momento escandalizó. Y tuviste oportunidad de una de esas charlas, me contabas, de hacerle una entrevista inclusive, ¿no? ¿O no? Sí, muy cortita, muy chiquita. Estaba trabajando en una radio aquí en ese momento. Estaba trabajando en una radio, entonces le dije si podía, esa fue la segunda vez, si podía ingresar el grabador y me dijeron sí. Adelante. Y entonces pude tener una charla de 5 minutos con él, que fue creo que una de las primeras, si no me equivoco, una de las primeras que después pasamos por la radio. Entonces, vos sabés que Argentina tiene una gran deuda moral con Pablo II, ¿no? Sin duda. Y además, en ese momento, por el tema del conflicto con Chile, y además por más que en ese momento quizá no cayó del todo bien para muchos, durante el conflicto con Inglaterra, pero son dos puntos centrales de la historia argentina en el siglo XX en los cuales el Papa intervino directamente. Y además porque en la época que vos estuviste, el Papa había cobrado una dimensión muy grande ya,
porque había pasado hacía pocos años el atentado de 1981 en la Plaza de San Pedro. Entonces su figura como que se había también agigantado y rodeado de un aura así como de hasta misterio. Vamos a charlar de eso enseguida. Vamos a ir al planetario, donde está realizando la jornada de la juventud. Y bueno, allí se va a recibir, aparentemente, según tenemos entendido, un mensaje del Papa Francisco. Allí está trabajando Claudia Salto. Claudia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bernardo. Exactamente nos encontramos en el planetario, donde, digamos, las imágenes no me van a dejar mentir. Está repleto, lleno de jóvenes acá, de jóvenes. Es una jornada regional de jóvenes, una jornada regional de jóvenes cristianos. Y han venido esta tarde para escuchar las palabras nada más ni nada menos que del Papa Francisco, que ya hace minutos recién se comunicaba con todos estos jóvenes y repetía, ¿no? Repetía lo que repite siempre, que los jóvenes que salgan a la calle, hagan lío y además recen por él. Pero para más detalles estamos con Constanza. Ella es una de las organizadoras aquí del evento y le vamos a comentar, bueno, ¿cómo fue esta jornada? Bueno, la verdad que fue un regalo de Dios, fue algo muy lindo, pensado, desde lo que es la pastoral de juventud de la región Buenos Aires, se fue convocando gente, llamando, y bueno, la gente veía que realmente esto era bueno, que era lindo, y se iba sumando y ayudando, y bueno, después lo que hicimos fue presentárselo a nuestros obispos de la región, les encantó la idea, nos dieron el sí, pero dijeron, hagámoslo para Pascua, festejemos que Jesús resucitó todos juntos. Bueno, y hoy lo están haciendo, porque la verdad es que se ve muchísima gente aquí festejando y se los ve felices. Tal cual, estamos festejando la Pascua, festejando que Jesús resucitó, que Jesús está vivo, que Jesús le está hablando a cada uno de estos jóvenes y que les está diciendo lo que es el lema, tu vida vale. La vida de todos los jóvenes que están acá, la vida de los jóvenes que no pudieron venir y que esto sea un testimonio para todos los jóvenes. Bueno, el Papa Francisco también estuvo presente. ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuál fue el mensaje? Y el regalo más lindo fue que el Papa nos habló, que nos mandó un video, que nos hizo una catequesis hablándonos de los jóvenes, de las cruces de cada uno de los jóvenes, que fue justamente todo el desarrollo del evento, hablando de las cruces que tiene cada uno de los jóvenes y cómo Jesús nos pide resucitar con él, resucitar en esta Pascua. Y no solo nombró a los hombres, sino a las mujeres, nos presentó a María como modelo y ejemplo de mujer. Bueno, Bernardo, Constanza ya te está escuchando por si querés hacer alguna consulta más. No, algún detalle más sobre el mensaje del Papa. ¿Fue un mensaje largo, un mensaje corto? ¿Qué más les decía? El Papa nos habló 13 minutos aproximadamente y fue un mensaje hermoso, o sea, nos explicó muchas cosas, nos explicó cómo nos llama a cada uno de los jóvenes y cuáles son los pecados, porque cada uno caemos, o sea, muchas veces nos habló del hijo pródigo, nos habló del hijo muerto, nos habló a las mujeres especialmente, de María, nos habló de que María tiene que ser nuestro ejemplo. De amor, de ternura, y nos preguntó puntualmente cuándo Jesús se presentó en tu vida. Así que la verdad que fue muy lindo que el Papa nos hable, que el Papa se haya hecho presente, que nos diga que él rezaba por nosotros y nos pide a nosotros que recemos por él. Y volvió a repetir, ¿no? Muy bien. Repitió ya en varias de las ocasiones, que salgan los jóvenes a la calle, que se muestren, que estén presentes. Tal cual. Empezó el mensaje diciendo, ya les dije que hagan lío, ya les dije que no tengan miedo. Y bueno, y siguió deseándonos felices Pascua, que realmente vivamos a este Cristo resucitado en cada uno de nosotros. Ay, Bernardo, no sé si le querés hacer alguna otra consulta, pero lo que te puedo comentar acá, que alrededor de entre 7 y 10.000 personas debe haber acá en el planetario, nos están... La verdad que parece más que una jornada de misa, esto parece un recital, la verdad, con la festividad. Tal cual. La verdad que se la gente está viendo acá en el planetario y lleno de jóvenes. Muy bien, te agradecemos mucho, Claudia. Volvemos en un ratito más allí en el planetario con esta fiesta de la Jornada Regional de la Juventud. Volvemos a charlar entonces con Pablo Caruso, que es un periodista especializado en religión, temas religiosos, y que tuvo la oportunidad de tratar reiteradamente con el Papa Juan Pablo II en aquellos años 80, que fueron los años más centrales del pontificado, los años previos a la caída del muro de Berlín, después inmediatamente prácticamente del atentado, y que además jugó un rol muy importante en la relación con nuestro país por la solución se puede decir así, del conflicto con Chile, ¿no? Sí, ahí puso el peso, Bernardo, todo el peso de su prestigio en ese conflicto. Recordás al cardenal Zamoré,
que fue realmente un prelado impresionante, con una diplomacia muy fina, muy caricativa, realmente muy simpática, y que fue llevando a los dos países, porque Juan Pablo II tenía el corazón desgarrado, es decir, que dos pueblos hermanos, tan hermanados como Chile y Argentina, entraron en una guerra. Por lo tanto, envió a su mejor diplomático. La escuela diplomática vaticana es una de las mejores, la primera, la número uno, en la forma como forma, valga la redundancia, a sus diplomáticos. Por eso, bueno, tuvo esto central. Y después lo más grande, ¿no? El tema en la caída del muro de Berlín, y donde en la frutilla del postre, si la pueden buscar por YouTube, porque realmente es una cosa impresionante, que lo más impresionante es ver el cadáver de Juan Pablo II y arrodillados junto a él, a ese cadáver, 3 presidentes norteamericanos. O sea, uno en ejercicio, que era Bush hijo, el padre, y Clinton, agradeciendo la gestión de haber evitado también un verdadero desastre mundial. Esto es un aporte a la humanidad realmente impresionante. Y después te referías a ese atentado de Ali Aka, donde muy poca gente sabe que quien detuvo al asesino fue una monjita de 1,50 m, apenas 1,50 m, que lo agarró del brazo y diciéndole qué hizo. Y Ali Aka cuenta que no sabe qué fue lo que lo detuvo, porque empujándola apenas, era una cosita muy chiquita, podía haberse escapado, pero se quedó paralizado ante la reacción de esta monja. Inclusive se dice que en la entrevista famosa que tuvo Juan Pablo II con Ali Aka, en esa entrevista en la cárcel, cuando Juan Pablo II lo visitó, Aka le preguntó, estaba muy interesado en saber qué había sido lo que le había hecho fallar el atentado, porque él había disparado correctamente. Era un disparo que no podía fallar, tenía que terminar con la vida de cualquier persona, ¿no? Bueno, siempre se vio también, Juan Pablo II lo atribuyó a la intercesión de la Virgen de Fátima. Fue justamente el día, el 13 de mayo. Claro, esa bala que después se quitó, está en la corona actualmente de la Virgen de Fátima, está en su corona porque él quiso, él ofreció a la Virgen, porque mientras iba, es una cosa impresionante ver cómo él iba agarrado, ya herido, iba rezándole a la Virgen, pidiéndole a la Virgen que lo salvara. Bueno, esa bala que se recuperó está ahora en la corona de la Virgen de Fátima. Y era al mismo tiempo, vos hablabas recién de los presidentes norteamericanos rezando allí al lado del cuerpo de Juan Pablo II. Era al mismo tiempo, había hecho siempre una crítica muy fuerte a las injusticias provocadas por el capitalismo liberal del lado de Occidente, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, su combate contra el comunismo, del cual él aparentemente, porque ahora se empezaron a conocer algunos detalles de su vida, pero aparentemente él, aún cuando parecía que en los años 80 el comunismo era todavía indestructible, él tenía muy claro que el fin del comunismo estaba muy próximo y que en cualquier momento iba a haber novedades, ¿no? Absolutamente. Gorbachev, que fue una diplomacia muy, como te decía recién, muy fina. Se aprovechó, esto tampoco no se conoce mucho, pero se aprovechó que en Moscú había una especie de congreso de ONG. Y Juan Pablo II hizo que la Iglesia también participara como una especie, entre comillas, de una ONG, pero con la, digamos, misión que mandó a Joaquín Navarro Valls, su vocero, en ese momento a Monseñor Casaroli, el cardenal, con una carta personal para Gorbachev. Esa carta, contra todo pronóstico, cuenta Navarro Valls, que abrió esa carta y la leyó delante de ellos, y quedó impactadísimo por eso. Ahí nace el tema de toda la caída del comunismo, porque después Gorbachev va a Roma y emocionado dice, este es un papa que habla como yo, es un papa eslavo. O sea que el trato, evidentemente el trato personal y el carisma de un líder, las posibilidades, digamos, de las relaciones interpersonales jugaron un papel también muy importante, ¿no? Muy importante, pero además porque el Papa conocía perfectamente el mundo comunista, había vivido en un país comunista que había mantenido su fe, había sufrido. Vos recordá que él
bueno, para no ser deportado cuando los nazis ingresan a Polonia, él para no ser deportado a Alemania trabaja en una cantera y después en una fábrica de Solvay e ingresa al seminario clandestino. Además fue actor, como todos sabemos, sí, ¿no? sí. De Rapsodia, el teatro rapsódico. Por lo tanto, él conocía muy bien todo esa vida. Fue como, fíjate, Bernardo, Dios, para aquellos que tenemos fe, es como si en cada momento de la historia de la humanidad manda el Papa adecuado para ese momento. Y te digo que empieza la vida de Francisco siendo curita con este Papa. Después te lo cuento. Así es. Bueno, vamos a seguir en un ratito con Pablo Caruso. Vamos a saludar ahora al padre Jorge Piñol, que es superior del Instituto Cristo Rey de aquí de Argentina y que además es un gran conocedor, estudioso de todos los documentos que son, podemos decir, centenares, que ha ido publicando Juan Pablo II en sus tantísimos años de pontificado. Padre Piñol, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchísimo gusto de saludarlo. Buenas tardes, Bernardo, igualmente. Mucho gusto de saludarlo y gracias por la oportunidad de hablar de estos dos gigantes santos de la Iglesia. Y bueno, estaba escuchando las anécdotas que referían, que realmente entusiasman, ¿no? Llaman la atención, admiran. Sin duda. Sin duda. Sí. Padre, bueno, ha sido una personalidad muy polifacética, muy rica, con un gran campo de acción y que ha sido sin duda uno de los pontificados históricos del siglo XX, sino de toda la historia de la Iglesia. Pero para empezar, queríamos preguntarle concretamente, primero, ¿qué significa cuando, digamos, la Iglesia o un Papa decide santificar, decide canonizar a una persona? ¿Qué significa ser santo y cuál es la función que cumple? Bueno, ser santo es cumplir con la vocación última de todo hombre. Dios nos ha creado a todos, en definitiva, para ser santos. Eso lo dice San Pablo, eso es el corazón del Evangelio, el llamado universal a la santidad. Y la santidad se da en la filiación divina, o sea, en compartir o configurarnos con Cristo, que es el Hijo, el muy amado del Padre, el Santo de Dios, ¿no? El Santo por excelencia. Sí. Entonces, pero ¿eso qué significa? ¿Significa que hay que ser bueno, digamos? ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto, está bien. Sí, significa, por supuesto, que no hay que ser malo y hay que ser bueno. Y cuando uno es bueno, realmente bueno, pero con la bondad misma de Dios, bueno, cuando tiene las virtudes, vive las virtudes teologales y todas las virtudes, las cardinales, con todo, ¿no? Con todo el alma, heroica, con toda la generosidad. Padre, en forma heroica. En forma heroica. O sea, cuando la Iglesia canoniza a alguien, ahora estos dos papas, hace todo un estudio de su vida. Sobre todo, por supuesto, el proceso de la vida el proceso, como de todos los santos, siempre es un camino y no siempre es igual. Pero el final, o el último tramo, a veces toda la vida, pero generalmente es el último tramo de la vida donde se manifiesta más el crecimiento en las virtudes. O sea, uno es santo porque tiene fe, esperanza y caridad en grado heroico. Bueno, y eso se vio muy claro en la vida de Juan Pablo II al final, porque era un sufrimiento cotidiano y que además se podía ver en vivo a través de la televisión, escuchar por la radio esa imagen del Papa encorvado y apoyado sobre el bastón, sobre el báculo, era muy patente, ¿no? Era muy patente para nosotros y era mucho más patente para los que lo acompañaban y estaban muy cerca en la vida cotidiana, ¿no? En lo más íntimo de su existencia, según los testimonios más autorizados. Realmente él vivía configurado con Cristo. Esa imagen del Papa Juan Pablo II el último Viernes Santo, cuando él estaba mirando por televisión en su capilla privada el Via Crucis que se celebraba en el Coliseo. El Via Crucis lo había escrito precisamente el cardenal Ratzinger en ese momento. Bueno, una semana después el Papa murió, pero el Papa miraba el Via Crucis, o sea, la celebración de la Pasión de Cristo, abrazado a un gran crucifijo. Él estaba con una cruz en sus brazos. Él tenía la cruz en su carne porque su cuerpo se estaba desmoronando, pero abrazaba espiritualmente a ese Jesús crucificado como expresando el deseo más profundo de toda su vida, que era configurarse con Cristo, buen pastor y bueno, y víctima de redención para el mundo entero. Sí, sí, Pablo. Claro, padre, recordemos que Juan Pablo II mostró con toda crueldad, digamos, con toda realidad, perdón, que sería la palabra más precisa, su enfermedad. Él decía que bueno, que usted se acuerda que los papas antes no se enfermaban, se morían.
Sí, es verdad. Nunca se supo, se decía, Claro. los papas se enferman. No se enferman, se mueren directamente. Pero el Santo Padre, Juan Pablo II, quiso mostrar el sufrimiento que tiene mucha dignidad y lo vimos ponen todo su esplendor, todo, no ocultó absolutamente nada. A partir de ahí, la Iglesia de puertas abiertas y con el Papa Francisco mucho más. Bueno, y padre, a partir de la canonización, un santo, en este caso, estos dos papas, ahora después vamos a hablar también de Juan XXIII, pero digamos, ¿qué función cumple un santo dentro de la vida de la Iglesia? Digamos, ¿está como modelo? ¿Está para que se le pueda pedir? Está bien. Bueno, antes quisiera decir que los santos no son solamente los canonizados. Claro. Debe haber multitud de santos que solo Dios conoce, o sea, de personas que han vivido muy fielmente a la gracia de Dios, que han vivido heroicamente la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, justicia, fortaleza, templanza y todas las virtudes, que han vivido ejemplarmente y a veces muy crucificados y muy desconocidos. Solo Dios los conoce. O sea, los santos son santos propiamente todos aquellos que han vivido fielmente a la gracia y la han llevado a plenitud dentro de los límites humanos. Algunos, la Iglesia los reconoce, los conocemos todos, los canoniza porque nos sirven como ejemplo y como intercesores. Entonces el santo que la Iglesia canoniza pasa a ser un modelo de vida para todos. Hay que adaptarlo a cada uno a su situación particular, no todos son papas. Claro, eso le iba a preguntar, ¿cómo se hace para imitar a un papa? No, pero hay laicos todavía canonizados, hay bastantes laicos, ¿eh? Sí. Vos podés ser santo también, que te digan San Bernardo Mañago el día de mañana. No. Claro. No. ¿Es verdad o no, padre? Esa fue una gran preocupación del Papa Juan Pablo. Primero, fue el Papa por lejos que más ha declarado beatos y santos en su largo ministerio, ¿no? Y tuvo la preocupación de mostrar ejemplos de laicos, de personas comunes, digamos, de matrimonios incluso, y de personas que han trabajado de todas las razas, de toda la condición social, en todas las situaciones, que han llegado realmente a la santidad. Entonces son modelos para todos. Igualmente yo a un papa lo puedo imitar, no porque voy a ser papa, no porque tengo que vestirme de blanco o voy a escribir encíclicas, pero en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la fortaleza, en las virtudes concretas de cada día, en la sinceridad, en la humildad. Esas virtudes que son de Jesús las podemos practicar todos en las distintas situaciones personales. Bueno, es un poco lo que usted está diciendo, ¿no? Pero digo, si hubiera que resumir y focalizar en un punto como el esencial del pontificado y del mensaje de Juan Pablo II, ¿cuál sería? Bueno, yo no sé si me puedo animar a tanto. O sea, por ejemplo, hay una biografía, debe ser la de mayor volumen y muy autorizada del Papa, que lo llama Testigo de Esperanza. Testigo de esperanza en un mundo desesperado o desesperanzado. Él vivió desde su infancia en situaciones sociales, en un entorno muy desesperante. Pensemos, su infancia ya perdió a su mamá de niño, y muy joven tuvo que trabajar las dificultades del nazismo, la persecución, luego el comunismo, luego conoce lo que es el mundo actual con todo el desafío del laicismo y la indiferencia de gran parte de la Europa cristiana que reniega de sus propias raíces, lo que el Papa Juan Pablo llamó el eclipse o la apostasía silenciosa de Europa, o sea, el renegar de Dios y de la raíz cristiana. Eso al Papa ciertamente le tenía que doler mucho, pero en medio de esas dificultades reales y fuertes, el hombre de la esperanza, anclado en Dios, de mucha fe y de mucha esperanza, del criterio sobrenatural. Se ha dicho muchas veces, como han dicho los mejores testigos, se lo veía en la oración como sumergido en Dios. Y recordemos que se quedó absolutamente solo en el mundo a los 20 años. Perdió a su papá, a su mamá y a su hermano médico, que era el mayor, que bueno, se contagió de una enfermedad y se murió, y quedó solo, absolutamente solo en el mundo. Esto en Cracovia ya, ¿no? En Cracovia, sí, a los 20 años. Y en esas situaciones en las que cualquiera puede deprimirse o tener una vida amargada o estar resentido o estar, no sé, como arrastrándose él al contrario, como más apoyado en Dios todavía y comunicando esperanza. No solamente él muy entero, sino muy constructor
de esperanza en todo lo que él hacía y tocaba, ¿no? Y en todas las personas que se le acercaban. Así es. Y eso es como que es una fuente que, por supuesto que la fuente última viene del mismo Dios, ¿no? Es la fuente de la divina misericordia. Ahora se ha como agigantado la figura de Juan Pablo II, pero durante los años de pontificado fue una figura realmente cuestionada, ¿no? A través de los medios de comunicación y en el mundo en general, ¿no? Bueno, estoy hablando ahora en un medio de comunicación, entonces tengo que decir que sí. Sí, no sé si hay algún papa que no sea cuestionado por alguien o por alguno o por algunos o desde distintos intereses y sectores. Y es muy fácil deformar la imagen, como es muy fácil difamar y calumniar. Por supuesto, sí, fue cuestionado, pero acá el cuestionamiento, todo cuestionamiento se estrella contra la realidad de una vida íntegra, de una vida bien metida en Dios, con un corazón muy humano y muy grande, muy limpio y muy sufrido, ¿no? Muy sufrido por amor a la verdad. Ahora, padre, ¿qué santo en la Iglesia, a través de historia de la Iglesia de más de 2000 años, no fue cuestionado? Todos los santos fueron cuestionados. Y sí, Jesús fue cuestionado. Entonces, de ahí, ¿qué podemos esperar, no? De ahí para acá, todos. Sí, así es. Y bueno, y aprovechamos para hablar también sobre la figura de Juan XXIII, que es por una cuestión de época, ¿no? Es una figura menos conocida, sobre todo para los que son más jóvenes, ¿no? ¿Quién fue Juan XXIII, padre? No, Juan XXIII ciertamente está más lejano en el tiempo. A Juan Pablo II muchos lo hemos conocido, lo hemos escuchado, lo hemos tocado. A Juan XXIII deben ser pocos los testigos directos hoy. Y está más lejano en el tiempo, fue papa 5 años solamente, entonces se nos queda allí. Pero fue un corazón tremendamente grande, muy de Dios. Tuvo una vida privilegiada, creo yo, habiendo leído el Diario del Alma, que es su diario espiritual, una vida privilegiada porque desde niño, desde su pueblito de Soto il Monte, un pueblito allá de gente muy sencilla en Italia, en Bérgamo, él tuvo mucha piedad. O sea, era un clima, él respiraba la fe, respiraba la piedad, el respeto por las cosas de Dios, el grandísimo respeto y como admiración y gratitud que tenía a sus mayores, ¿no? Él tenía un tío que fue como un patriarca en la familia, los sacerdotes ancianos o que durante mucho tiempo que conoció en su pueblo, les tenía una gran admiración. Vivió como en un clima de mucha devoción y de mucho respeto y cariño familiar, todo impregnado de fe. Y eso ya lo acompañó toda su vida. La misma sencillez del campesino del pueblito lo llevó a ser nuncio en distintos países y luego cardenal y papa, pero con un corazón realmente sencillo, de niño, ¿no? En él se ve lo que se llama la infancia evangélica. Y vivir hasta el heroísmo, porque a él tampoco le faltaron dificultades. Él las tuvo. Sí. Recordemos la crisis de los misiles, ¿no? Sí. En 1962, donde Kennedy lo va a ver. Para que y la crisis de los misiles en Cuba se... Bueno, fue prácticamente casi el estallido de una guerra nuclear. Claro, ¿no? De una guerra nuclear, y también tuvo una participación muy activa Juan XXIII con esto, ¿no? Padre, ahora usted cuando analizaba también la figura de Juan XXIII y sus años de juventud en un ambiente así como impregnado de una realidad, da la impresión, porque surge el comentario así espontáneamente, ¿no? El razonamiento. Impregnado como una realidad que parece totalmente ajena. Si uno sale a la calle y mira lo que pasa ahora, eso es un fenómeno de una época puntual, en lo que vivimos ahora, que se puede retrotraer o modificar, o eso que usted comentaba es una época que está definitivamente en el pasado. Bueno, no sé si está definido. Seguramente en aquel momento era frecuente que en los pueblos, en el campo solamente, más frecuentemente, ¿no? Había un ambiente sano, digamos, moralmente sano. Había familias bien constituidas. Recordemos que entró a los 11 años al seminario. Sí, él de niño ya, y para la familia eso no era ningún problema, al contrario, era realmente un honor que un hijo vaya al seminario. Una familia pobre, sencilla, pero con mucha fe, lo veían no tanto como una promoción humana,
sino que lo veían realmente como un llamado de Dios y un privilegio que uno de la familia sea llamado a servir a Dios en el sacerdocio, sea en el lugar que sea, porque la familia no pensaba que su hijo iba a ser papa, ni nadie podía imaginarlo. Era el cuarto de 12 hijos. Juan 23. Cuarto de 11 hijos, sí. Muy bien. Muy bien. Padre, bueno, le agradecemos la verdad que muchísimo porque es invalorable el aporte que nos ha hecho repasando las figuras de Juan Pablo II, la de Juan 23 un poco más lejana en el tiempo, y ya como preparación, digamos, mañana vamos a hacer una transmisión a partir de las 5 de la mañana, C5N va a estar en vivo, con la previa de la ceremonia que se va a realizar en Roma, y a partir de las 6 ya con la misa de canonización, así que le agradecemos muchísimo, Padre. Al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad, porque realmente es un gusto recordar estas figuras y también encomendarnos a ellas, ¿no? Porque son realmente nuestros padres y hermanos mayores muy cerca de Dios, que nos quieren ayudar en el camino de la vida. Muy bien. Padre, muchísimas gracias entonces. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Bernardo. Adiós, Pablo. Bueno, Pablo, entonces repasamos las figuras de dos papas, un acontecimiento inédito, decíamos, en la historia de la Iglesia, en la historia, la canonización de dos papas, dos figuras, como decíamos, son de entre las más grandes del siglo XX. Sí, dos pilares impresionantes del siglo XX, dos pilares enormes. Pues fíjate que también, para recordarle a la audiencia, Benedicto XVI fue invitado a esta ceremonia. Sí. Y todavía no es confirmado. Ayer vos sabés que he llamado para confirmar a ver si Benedicto XVI iba a ir a la ceremonia. Hay una silla reservada para él. Sí. Pero parece ser... Bueno, aparentemente hoy confirmó la Secretaría de Prensa, ¿eh? Sí. ¿Sí? Bueno, todavía hasta que yo habíamos hablado no había confirmado porque no quería, pero parece que hay una insistencia de Francisco para que esté presente, porque él no quería eclipsar absolutamente, porque saben que todos los periodistas y todas las van a estar sobre él, y no quería eclipsar para esto. Así que veremos mañana, ¿no? Muy bien. Pablo, te agradecemos muchísimo entonces por haber venido y por habernos acompañado este rato. Muchas gracias a vos, por invitarme. Muy amable. A vos. Gracias.